Sófocles nació alrededor del año 496 a.C. en Colono Hippius, un pequeño demo del Ática ubicado cerca de Atenas. Este lugar no era común, era considerado sagrado, especialmente por estar asociado al culto del dios Poseidón y del héroe Edipo. Irónicamente, el mismo Sófocles, décadas después, convertiría a Colono en un escenario central de su última obra, Edipo en Colono, en una suerte de cierre poético de su vida. La zona estaba marcada por un profundo sentido religioso y mítico, y crecer en un entorno así dejó una impronta indeleble en su sensibilidad artística. Su padre, Sofilo, era un hombre adinerado que se dedicaba a la manufactura de armamento, lo que otorgó a la familia una posición privilegiada. Esta riqueza le permitió a Sófocles recibir una educación excepcional desde su infancia, algo que no era común ni siquiera en la Atenas democrática. Fue educado en música, danza, poesía, retórica y gimnasia, disciplinas consideradas esenciales para formar un ciudadano ideal. La música, en particular, jugó un papel central. Sófocles aprendió a tocar la lira con tal destreza que se decía que su canto podía conmover incluso a los jueces más duros. La Grecia en la que creció estaba cambiando profundamente. En 490 a.C., cuando Sófocles tenía apenas 6 años, los griegos derrotaron a los persas en la célebre batalla de Maratón, y 10 años después, en 480 a.C., los persas volvieron con una fuerza descomunal, lo que culminó en la batalla naval de Salamina, una de las más decisivas de la historia antigua. Fue tras esta victoria que el joven Sófocles, con solo 16 años, fue elegido para dirigir el coro de muchachos en una procesión triunfal en honor al evento. Este hecho marcó su entrada en la vida pública ateniense, y no como guerrero, sino como artista. La Atenas del joven Sófocles era una ciudad en plena transformación. La democracia se expandía, la filosofía emergía en las calles, y el teatro se consolidaba como un medio sagrado de expresión política, moral y espiritual. Creció en la era de Esquilo, el primer gran trágico griego, cuyas obras aún dominaban los festivales. Pero el joven Sófocles observaba, aprendía y soñaba. Desde muy temprano mostró una inclinación hacia el drama. No solo tenía talento para escribir versos, sino que comprendía la psicología humana de una manera inusual para su edad. Esa combinación de formación, sensibilidad estética y conciencia cívica lo convertirían con el tiempo en una figura clave de la civilización occidental. La vida artística de Sófocles dio un giro definitivo en el año 468 a.C., cuando con apenas 28 años participó en el Festival de las Grandes Dionisias, el evento teatral más prestigioso de Atenas. Fue allí donde venció a Esquilo, el patriarca de la tragedia griega. Esta victoria fue más que un reconocimiento. Marcó el inicio de una nueva era estética. La Atenas democrática comenzaba a encontrar su voz, y Sófocles estaba destinado a ser uno de sus poetas fundamentales. El Festival de las Grandes Dionisias no era un simple entretenimiento. Se trataba de una celebración religiosa en honor al dios Dionisio, donde el teatro tenía un papel sagrado. Las tragedias competían como si fueran rituales, con el deber de provocar la catarsis, la purificación emocional de los ciudadanos. Sófocles entendía perfectamente la profundidad espiritual de esta práctica, y su obra se convertiría en un vehículo poderoso de introspección colectiva. Durante esta etapa temprana, Sófocles fue extremadamente prolífico. Se cree que escribió al menos una docena de trilogías completas en sus primeros años de carrera. Aunque muchas de estas obras se han perdido,
Los testimonios antiguos hablan de su variedad temática, su cuidado formal y su sensibilidad para retratar conflictos humanos sin caer en la exageración. Sófocles era un maestro de la medida. Equilibraba emoción y lógica, dolor y belleza. Una de sus innovaciones más importantes fue la introducción de un tercer actor en escena, lo que permitió una mayor complejidad en los diálogos y conflictos. Esta decisión transformó el drama griego para siempre. Además, redujo la intervención del coro, que en Esquilo tenía un rol dominante, y centró la atención en los personajes, sus elecciones y sus tragedias personales. Durante este período escribió obras como Antígona, una de sus tragedias más celebradas. En ella, la protagonista se enfrenta al poder del Estado en nombre de la ley divina y el amor fraternal. El personaje de Antígona encarna la voz de la conciencia, la rebeldía ética, la mujer que no teme a la muerte si es por justicia. Sófocles, al presentar un personaje femenino tan fuerte, rompía moldes culturales y proponía una visión más profunda de la humanidad. Su estilo se caracterizaba por una estructura rigurosa, con un uso refinado del lenguaje y una tensión dramática que crecía de forma inexorable. Para Sófocles, el arte trágico no era solo un espectáculo, sino una herramienta de exploración filosófica. El hombre frente al destino, la ignorancia frente al conocimiento, la voluntad frente a los dioses. Esta perspectiva marcaría toda su obra futura. Tras sus primeras victorias en el teatro, Sófocles fue rápidamente consagrado como uno de los autores más influyentes de su tiempo. No era solo un artista admirado, sino un ciudadano activo profundamente involucrado en los asuntos públicos de Atenas. En el año 441 fue elegido estratega, un cargo militar de alta responsabilidad, junto a Pericles, el gran estadista de la época. Esta elección no fue casual. Reflejaba el respeto y la confianza que el pueblo le tenía, no solo por su talento literario, sino también por su sabiduría y compromiso con la ciudad. Durante su servicio militar, Sófocles participó en la campaña contra la isla de Samos, una rebelión que puso a prueba la autoridad de Atenas. Aunque no se tienen registros detallados de su desempeño, se sabe que cumplió con su deber sin abandonar su actividad teatral. De hecho, se considera que muchas de sus obras reflejan, de forma simbólica, los conflictos éticos y políticos que vivía la ciudad durante esa época. En el ámbito religioso, Sófocles también dejó huella. Fue nombrado sacerdote del culto de Asclepio, dios de la medicina, y consagró parte de su hogar como santuario. Este vínculo con lo divino no era menor. En su teatro, los dioses no eran simples figuras mitológicas, sino fuerzas vivas que intervenían en el destino de los hombres. Esta doble vida, como dramaturgo y como figura espiritual, enriqueció su visión del mundo y profundizó el tono filosófico de sus tragedias. En cuanto a su producción artística, este periodo marcó la transición hacia una madurez plena. Es aquí donde compone obras como Áyax, una tragedia que explora la fragilidad del honor y la locura del héroe. Áyax, traicionado por sus superiores tras la guerra de Troya, cae en un abismo psicológico que lo lleva al suicidio. Sófocles no retrata simplemente el sufrimiento, sino la dignidad con la que el personaje intenta conservar su honor incluso en la derrota. Otra obra crucial de este periodo es Electra, una revisión profunda del mito de Orestes y su hermana. A diferencia de otras versiones, Sófocles dota a Electra de una fuerza interior demoledora. Es una mujer que vive consumida por el deber de vengar a su padre, incluso a costa de su propia humanidad. Aquí vuelve a emerger uno de los temas recurrentes de Sófocles, el deber como motor trágico, el deber como cárcel.
Su teatro se volvía más introspectivo, más centrado en los dilemas personales y menos en los discursos corales. En este sentido, Sófocles marcaba distancia con Esquilo y abría camino a Eurípides, el siguiente gran renovador del género. Sin embargo, Sófocles nunca se dejó llevar por la provocación gratuita ni por el pesimismo extremo. Su tragedia, aunque dolorosa, siempre conservó una dignidad serena. Este bloque representa el punto de equilibrio entre el Sófocles ciudadano y el Sófocles poeta. Ambas facetas alimentaban mutuamente su obra, que se volvía cada vez más rica en matices y resonancias filosóficas. La madurez artística e intelectual de Sófocles coincidió con uno de los momentos más turbulentos y trágicos de la historia ateniense. El estallido de la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta en el año 431 a.C. Esta guerra no solo pondría en jaque el poder político de la ciudad, sino también su espíritu. Sófocles, ya en sus 60 años, contemplaba cómo la democracia que había nutrido su arte comenzaba a resquebrajarse por la ambición, el miedo y la violencia. Fue en este entorno paradójicamente sombrío donde Sófocles escribió sus obras más profundas, más existenciales, más trágicas. Una de ellas fue Edipo Rey, considerada por Aristóteles en su Poética como el ejemplo perfecto de tragedia. En esta obra, el protagonista, rey de Tebas, busca desentrañar la verdad detrás de una maldición que azota a su ciudad, solo para descubrir que él mismo es su causa. Sin saberlo, ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Esta revelación no solo destruye a Edipo, sino que lo transforma. El verdadero castigo no es la acción, sino el conocimiento tardío. Aquí, Sófocles nos entrega uno de los dilemas más penetrantes del alma humana, la ceguera ante uno mismo. El enfoque de Sófocles en esta etapa se vuelve más psicológico, más introspectivo. Sus personajes ya no son meros instrumentos del destino, sino individuos complejos, con conflictos morales internos. La tragedia ya no nace solo del enfrentamiento con los dioses, sino del autoengaño, del choque entre lo que creemos ser y lo que realmente somos. También en este periodo escribe Las Traquinias, una obra menos conocida pero profundamente simbólica, donde aborda la figura de Heracles desde una perspectiva íntima y doméstica. Aquí, la tragedia se despliega no en los campos de batalla, sino en el hogar, en el corazón de una esposa que por amor provoca sin querer la muerte de su esposo. Sófocles demuestra que la tragedia no necesita de reyes ni héroes para ser devastadora. Basta con que haya humanos intentando hacer el bien y equivocándose trágicamente. Este periodo fue también de pérdida personal para Sófocles. Algunos biógrafos antiguos señalan que la peste que azotó Atenas en los primeros años de la guerra y que mató a su amigo Pericles, también afectó profundamente su ánimo. Aunque no tenemos detalles biográficos específicos, es plausible pensar que la sensación de decadencia de su polis influyó en el tono sombrío y melancólico de sus obras tardías. Sófocles no fue un filósofo en el sentido académico, pero su teatro es profundamente filosófico. Plantea preguntas sin respuestas, enfrenta al espectador con su fragilidad y lo obliga a mirarse en el espejo del destino. En este contexto de tensión, dolor y lucidez, Sófocles se consolidó como el poeta de lo inevitable, el arquitecto de situaciones morales imposibles, el observador implacable del alma humana, y sin embargo, nunca cayó en el cinismo ni en el nihilismo. En sus tragedias siempre queda una puerta abierta a la dignidad, a la aceptación, a la sabiduría que viene con el sufrimiento. En la última etapa de su vida, Sófocles no se retiró a la contemplación ni al silencio.
A pesar de su avanzada edad, ya se encontraba en sus 90 años, seguía escribiendo, reflexionando y participando activamente en la vida religiosa de Atenas. En este periodo, su figura era reverenciada no solo como poeta, sino como una especie de sabio viviente, casi un símbolo de lo mejor de la cultura ateniense. La ciudad lo consideraba una institución moral, un anciano respetado cuyas palabras tenían peso tanto en la escena como en el ágora. Entre los años 410 y 406 a.C., Sófocles compuso dos de sus obras más significativas, Filoctetes y Edipo en Colono. La primera fue presentada en el año 409 a.C. y aborda el tema de la traición, el sufrimiento físico y la necesidad de reconciliación. Filoctetes, un arquero abandonado por sus compañeros durante la guerra de Troya, representa al hombre herido, al marginado que ha sido olvidado por la sociedad. La obra es también una reflexión sobre la compasión, el deber y la ética de la persuasión. En ella, Sófocles nos muestra que incluso los héroes pueden ser víctimas de la crueldad de sus pares y que la verdadera grandeza consiste en superar el rencor. Pero su testamento artístico fue sin duda Edipo en Colono, una obra escrita al final de su vida y representada póstumamente en el año 401 a.C., gracias al esfuerzo de su nieto, también llamado Sófocles. Esta tragedia es, en muchos sentidos, una despedida. En ella el anciano Edipo, ciego, desterrado, marcado por el sufrimiento, llega al sagrado bosque de las Erinias, en Colono, buscando un lugar para morir en paz. El escenario no es casual. Sófocles sitúa el desenlace de su personaje más icónico en el lugar donde él mismo nació, como si cerrara el círculo vital no solo de Edipo, sino del propio autor. En Edipo en Colono, el tono es distinto al de Edipo Rey. Aquí no hay revelación trágica, sino aceptación. Edipo ya no lucha contra el destino, sino que lo abraza con serenidad. Se convierte en una figura casi mística, cuyo cuerpo será bendición o maldición para quien lo acoja. La obra es una meditación sobre el perdón, la dignidad del dolor y la posibilidad de redención, incluso después de la más absoluta desgracia. Muchos estudiosos ven en esta obra el reflejo del propio Sófocles, un hombre que ha pasado por la guerra, la peste, la gloria, la pérdida, y que al final alcanza una sabiduría serena. En esos años, la ciudad también reconoció oficialmente su valor. Se le erigieron estatuas, se le rindieron homenajes y se le otorgó el raro privilegio de ser venerado como héroe tras su muerte. Sófocles no solo representó a Atenas, encarnó su alma más noble, fue testigo del esplendor y del derrumbe de su ciudad, y su obra quedó como testimonio de esa complejidad histórica. La muerte de Sófocles ocurrió en el año 406 a.C. Se desconoce la causa exacta, aunque diversas leyendas intentaron adornarla con un final poético. Una versión dice que murió mientras recitaba un pasaje de Antígona, ahogado por la emoción. Otra, que falleció de risa al escuchar una broma. Y una más, que murió de viejo, en paz. Lo cierto es que su partida fue sentida como el fin de una era. Con él se apagaba la voz de la tragedia clásica en su forma más elevada. La muerte de Sófocles no fue el final de su influencia, sino el inicio de una presencia inmortal en la historia del pensamiento y la literatura. Su legado no solo perduró en los escenarios atenienses, sino que se expandió por siglos, culturas y civilizaciones. Fue recordado como uno de los tres grandes trágicos de la antigua Grecia, junto a Esquilo y Eurípides, pero con una distinción especial: su capacidad para mostrar la humanidad en toda su complejidad, sin recurrir a la desesperación ni al dogma. Aristóteles, en su obra poética, afirmó que Edipo Rey era la tragedia perfecta,
un modelo que encarnaba todos los principios de la dramaturgia: unidad de acción, desarrollo lógico, catarsis emocional. Para el filósofo, Sófocles había logrado un equilibrio casi milagroso entre estructura formal y profundidad humana. Pero la influencia de Sófocles no se detuvo allí. Durante siglos, sus obras fueron copiadas, estudiadas, adaptadas y representadas por romanos, bizantinos, renacentistas y modernos. Durante la época helenística, su teatro siguió formando parte del currículo educativo de la élite intelectual. Los romanos admiraron su sobriedad y su ética del deber. Séneca, aunque más barroco y oscuro, heredó muchas de sus inquietudes. En la Edad Media, aunque sus textos se conocieron fragmentariamente, su figura fue preservada como un símbolo de sabiduría clásica. En el Renacimiento, con el redescubrimiento de los textos griegos, Sófocles resurgió con fuerza. Los humanistas lo tradujeron al latín y más tarde al italiano, francés, alemán e inglés. El drama moderno, tanto en Europa como en América, fue moldeado por su influencia. La idea de un personaje enfrentado a un dilema ético insoluble, de un conflicto interno que desgarra al protagonista, todo eso tiene raíces en Sófocles. En el siglo XIX, pensadores como Hegel lo estudiaron profundamente. Para Hegel, el conflicto entre Antígona y Creonte representaba el enfrentamiento trágico entre dos deberes legítimos: la ley del Estado y la ley familiar. Freud, por su parte, tomó de Edipo Rey la semilla para su teoría del inconsciente y bautizó como complejo de Edipo uno de los pilares de su psicoanálisis. La literatura, la psicología y la filosofía moderna beben directa o indirectamente de las aguas que Sófocles supo canalizar. En el siglo XX, con las guerras mundiales y los totalitarismos, Antígona volvió a cobrar protagonismo como símbolo de resistencia moral frente al poder tiránico. En tiempos de oscuridad, las palabras de Sófocles resonaron con una fuerza nueva. Directores como Jean Anouilh y Bertolt Brecht reinterpretaron sus obras para denunciar las injusticias de su tiempo. El teatro, como en Atenas, volvía a ser un espejo crítico de la sociedad. Y en la actualidad, Sófocles sigue vivo. Se representa en festivales internacionales, se estudia en universidades, se reinterpreta en clave contemporánea. Sus personajes, Edipo, Antígona, Electra, Filoctetes, ya no son simplemente griegos, son universales. Nos hablan del dolor, del deber, del orgullo, del amor y del destino con una verdad que no envejece. Porque en el fondo, Sófocles comprendió algo esencial: que el ser humano está hecho de contradicciones, de deseos nobles y errores fatales, y que en ese vaivén reside la verdadera tragedia y quizás también la redención. Gracias por acompañarnos en este extenso recorrido por la vida y obra de Sófocles, uno de los pilares eternos del pensamiento humano. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a suscribirte al canal y a activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. En este espacio compartimos narraciones profundas, educativas y reflexivas varias veces por semana, al menos 3 o más videos nuevos cada semana, con el objetivo de construir juntos una comunidad apasionada por el conocimiento, la historia y la filosofía. Tu apoyo ha sido fundamental para que este canal crezca y llegue a más personas cada día. Así que, de corazón, gracias por formar parte de esta aventura intelectual. Nos vemos muy pronto en el próximo video.